vida, nuestro hermano Juan. Buenos días, otra vez. Estaba pensando, hermanos, en estos días y también para usarlo como una ilustración para entender un poco mejor o ilustrar, valga la redundancia, en los mensajes que vamos a estar hablando estas semanas, estos domingos. Pero estaba pensando en las cosas que alguna vez supimos y que hemos olvidado. Yo quiero que usted se ponga a pensar en algo que usted, no sé si le ha pasado, pero estoy seguro que le ha pasado. Le ha pasado que usted sabía hacer algo muy bien de niño y que se le olvidó, o de joven, algo que sabía hacer usted muy bien y se le olvidó, y que después de un tiempo usted trata de volver a hacerlo y usted se da cuenta que está oxidado, ¿verdad? Que dice usted, bueno, antes cómo era bueno yo para esto, ¿verdad? Y ya se me olvidó. Increíble. A mí me pasa, por ejemplo, con muchas cosas, ¿verdad? Con muchas cosas me ha pasado. Por ejemplo, desde niño, hermanos, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Me ha gustado mucho el fútbol desde niño. Y cuando era niño jugaba mucho, en la calle, en los campos, hasta en algunos equipos estuve de niño, por ahí que tenía 8 o 10 años, de esos equipos que hacen en la colonia y bueno, participan en algunos torneos. Pero hubo un tiempo de mi vida, hermanos, como a partir de los 15 años, que dejé de jugar fútbol muchos años, dejé de jugar fútbol casi 10 años, y cuando vine a estudiar aquí a Harding, pasaron casi 10 años, cuando vine a estudiar aquí a la universidad, había un grupo de latinos que se reunía a jugar fútbol, y una vez me invitaron, me dijeron, vamos a jugar, y fui, y me di cuenta que se me había olvidado muchas cosas, ¿verdad? Ya ahorita, gracias a Dios, ya estoy otra vez al 100%, pero cuando recién otra vez volví a jugar fútbol, hermanos, me di cuenta que se me había olvidado, hermanos. Mire, los que jugaban fútbol y han dejado me van a entender esto, pero estaba por ahí un compañero pidiéndome la pelota diciendo, pásala. Y mi mente decía, va a él, ¿verdad? Pero no iba a él, iba a otro lado, para allá. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa con mi pie? No es mi pie, no es el mismo pie que yo tenía de niño. No de joven, de niño, ¿verdad? No sé, y cosas que se olvidan. ¿Le ha pasado a usted algo así? Que usted sabía hacer algo y de pronto se le olvida. Y a veces, hermanos, volver a aprenderlo, a veces cuesta tanto como la primera vez. Es bien difícil aprender algo y después se olvida en un segundo, ¿cierto o no? Me acuerdo mucho, hermanos, cuando empecé a ver griego ahí en la universidad, en las clases. Nunca en mi vida había visto griego, nunca había estudiado griego, y empecé a estudiarlo tan intensamente que después de 3 semestres tenía la capacidad de poder leer mi Nuevo Testamento en griego. Y el profesor nos dijo una cosa que se volvió realidad. El profesor nos dijo, han pasado 1 año y medio aprendiendo griego, todos los días estudiando, leyendo en griego, pero el griego se olvida rapidísimo. Tienen que conseguir este libro, tienen que comprar un disco, tienen que comprar algo para recordarlo. Eso fue hace 3 años, hermanos, 4 años, o 3 años y medio más o menos que pasó eso. Y es increíble, hermanos, es increíble el gran esfuerzo que hice para aprender y cómo se me ha olvidado, ¿verdad? Me niego a pensar que lo olvidé por completo. No quiero pensar eso, porque de verdad me costó muchísimo aprobar la clase y estar 3 semestres aprendiendo a leer en griego. Y sí, todavía puedo abrir mi Nuevo Testamento y entender quizá la mitad de las cosas, pero es increíble cómo se olvidan las cosas tan rápido, ¿verdad? Se olvidan las cosas. Y otra vez, yo no sé, yo quisiera escucharlos, hermanos. Yo sé que no es una clase y que usualmente en el sermón yo hablo y ustedes escuchan, pero yo quisiera escucharlos así brevemente, hermanos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso, que sabía hacer algo y se le olvidó? ¿Angélica? ¿Cómo qué cosa? De niña hacíamos, cuando nos reuníamos las amigas, hacíamos la estrella que hace por ahí Angie perfectamente, y evidentemente ya no puede. Hoy sería catastrófico, ¿no? Parece hacer una estrella así. Gigi, ¿algún ejemplo? Sí, cuando he ido a enseñarles juegos que hacíamos nosotros a mi nieta, ni me acuerdo, ¿se van a parar aquí? No era así, era
No son sin eso. Sí. Es increíble, ¿verdad? Cómo uno dominaba algo, un oficio. Es más, a mí me pasa a veces con el inglés, hermanos. A pesar de que todos los días hablo inglés, por lo menos 2 horas. Por ejemplo, ahorita que pasé como 3 semanas hablando español, y regreso y a veces uno se oxida, ¿verdad? Se traba. Cuando uno no es su primer idioma, uno tiene que pensar bien lo que uno va a decir, lo que uno va a hablar, ¿verdad? Entonces estaba por ahí pidiendo una hamburguesa y dice algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, te doy esta hamburguesa, ¿verdad? Casi me dice. Pero es increíble cómo se olvidan las cosas. No se nos olvide esto, hermanos. No se nos olvide este pensamiento de lo fácil que se aprenden las cosas y lo rápido que se olvidan. Y que cuando uno quiere retomar, a veces cuesta tanto que parece que uno lo está aprendiendo la primera vez. Puede ser un trabajo, puede ser un idioma, puede ser cualquier cosa que uno aprende y después se le olvida. No lo voy a leer, lo iba a leer, pero no lo vamos a leer, hermano, por el tiempo. Pero en Mateo 19:16, no lo busque. Es una historia que usted conoce y se llama El joven rico. ¿Se acuerda de la historia? Esta historia no la vamos a leer porque usted la conoce muy bien. El joven rico, hermanos, es un joven rico que viene con Jesús y le pregunta ¿qué? Maestro bueno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, muchos escritores, teólogos, diferentes comentaristas dicen, hermanos, que lo que este joven buscaba no era la respuesta, sino era un aplauso, ¿verdad? Este joven buscaba porque fíjese la conversación, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, guarda los mandamientos. Y no solamente los mandamientos, no las 613 leyes del Antiguo Testamento, manda los 10 o guarda los 10 mandamientos, porque Jesús le dice, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no matarás, este decálogo, guárdalo. ¿Y qué dice el joven? Ya lo he hecho. Ay, pero por favor, pues si eso es de kinder, ¿verdad? Vamos, si eso desde mi niñez lo hago. Entonces, la mayoría piensa, hermanos, muchos escritores piensan, la mayoría de comentaristas piensan que este joven no buscaba una respuesta sincera, no buscaba que Jesús le dijera, sí, Señor, mira, o sí, mira, esto tienes que hacer. Este joven buscaba que Jesús le preguntara y que y este hombre le decía, no, yo eso todo lo hago, y que Jesús al final le dijera, muy bien, todos deberían ser como tú. Pero no, Jesús le dice, muy bien, ya los has guardado todos, ahora ve y ¿qué? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y como decimos allá en mi rancho, ahí fue donde el joven pasó aceite, ¿verdad? Cascabeleó y dijo, bueno, ¿qué pasó? Se fue muy triste, no quiso hacerlo. Porque mire, hermanos, hay una diferencia muy grande entre pegar los 10 mandamientos en la pared y decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, etcétera, 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 y ponerlos ahí en la pared y decir, me gustan los 10 mandamientos, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no hago esto, yo no hago aquello. Merezco el aplauso. Hay una diferencia muy grande entre leerlo superficialmente y vivir la voluntad de Dios de una manera profunda. ¿Se fija la diferencia? Ahí Jesús marca una diferencia. Hay una diferencia muy grande entre que una persona diga, no, yo los 10 mandamientos, el decálogo, lo vivo, y decir, vivir el decálogo, los 10 mandamientos a más profundidad, a otro nivel, y decir, voy a vender lo que tengo y a darlo a los pobres. No, eso sí, no estoy dispuesto a hacerlo. Hay una diferencia muy grande, hermanos, entre leer los mandamientos de manera superficial y entre vivirlos, adentrarnos a ellos, entenderlos con profundidad, entender la ética, hermanos, que hay detrás de todos estos mandamientos y vivirlos de una manera profunda y de una manera real y de una manera diaria. Hay una diferencia muy grande, hermanos. Por eso este joven dice, no, pues yo los vivo como los viven todos. Yo no mato, yo no robo, pero que me pida, Señor, que yo vaya y venda todo. No, esto yo aquí no lo veo. Y ahí está, hermanos, si nos ponemos a estudiar los 10 mandamientos, por ahí está incluida esa idea de vender todo y de darlo a los pobres, o sea, de vivir más profundamente. Pero este joven no estuvo dispuesto a hacerlo. Hoy en día en este país, hermanos, hay un debate muy interesante, que por lo menos a mí me parece muy interesante. Hay un debate de, por ejemplo, llevar las Biblias a las escuelas. Por ejemplo, hace poquito un juez en Alabama peleó duramente para que le dejaran en su corte tener los 10 mandamientos ahí en la pared, enmarcados, ¿verdad? Y hubo un caso más o menos grande en donde este juez en Alabama quería tener en su pared los 10 mandamientos.
Y él peleó y hubo demandas y se gastaron miles de dólares en abogados y hubo un caso grande porque muchos decían que no debería tenerlos ahí y él decía que los quería tener ahí. Ahora yo me pregunto, pues este juez tanto que insiste, ¿verdad? Tanto que insiste en tenerlos ahí, en que le respeten, pero yo me pregunto si los vive. Yo me pregunto si en su ley, que cada vez que da el martillazo ahí, caso cerrado, ¿verdad? Si los va a aplicar, hermano. Si los va a vivir y no los va a vivir como el joven rico, aparentemente, profundamente. No, yo no mato, yo no robo, aquí la nación tiene que tener los 10 mandamientos. Me pregunto, hermanos, y cuestiono profundamente si las leyes, si los veredictos, si los juicios que él da están realmente impregnados de la voluntad de Dios, y lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Entonces no encuentro yo sentido de que este juez y muchas personas peleen por tenerlos en la pared, porque la gente lleve sus Biblias a la escuela, cuando realmente no estamos dispuestos a vivir de manera profunda, de manera real, los mandamientos de la Escritura, ¿verdad? Si realmente viviéramos en nuestra sociedad, hermanos, los 10 mandamientos, la sociedad sería muy diferente. Estudiamos recientemente, hermanos, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, el Sermón del Monte. Y si yo pudiera elegir un Sermón del Monte en el Antiguo Testamento, sería Éxodo 20, en donde donde Jehová se para y les da estos 10 mandamientos. Y son 10 mandamientos, hermanos, que entre las iglesias cristianas no se enseñan, a veces no se comprenden, a veces pensamos, bueno, son para los judíos, pero estos 10 mandamientos, hermanos, en Éxodo 20 tienen grandes enseñanzas éticas que nos van a desafiar en gran manera, van a desafiar nuestra cultura, ¿verdad? Van a desafiar nuestra manera de hacer las cosas, nuestra historia, ¿verdad? Y debemos nosotros tratar de comprender. A la iglesia merece saber lo que hay detrás de estos 10 mandamientos y cómo poder vivirlos de una manera más profunda, ¿verdad? Dios, hermanos, vio la necesidad de entregar estos 10 mandamientos a su pueblo porque a la gente se le olvidó algo que ellos sabían hacer muy bien. Así como mencionábamos al principio, que todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida sabíamos hacer algo muy bien y por tanto tiempo que dejamos de hacerlo, cuando intentamos otra vez, se nos olvidó. Decíamos, pero ¿qué pasa? Pues si esto yo lo sabía hacer muy bien, ¿verdad? Y al pueblo de Israel le pasó algo así, hermanos. ¿Saben con qué? Con la adoración al Señor. ¿Cuántos años pasaron en Egipto, hermanos? Un poquito más. ¿Se acuerdan? 400 años en Egipto. Y en 400 años, hermanos, una de las cosas que se les olvidó al pueblo era cómo adorar a Jehová. Al pueblo se le olvidó. El pueblo le dice al faraón, Faraón, déjanos ir al desierto, ¿para qué? Para adorar a Jehová. Pero tenían muchos años, hermanos, siglos, sin adorar a Jehová, hermanos. ¿Cómo lo van a hacer? Y es obvio, cuando nosotros leemos capítulo 15, 16, 17, 18 y 19 de Éxodo, es obvio que quieren adorar a Jehová, ¿pero qué? Pero no saben bien, por lo menos bien, hermanos. Y vienen, le dan ahí un golpe a la roca, sale agua y se empiezan a pelear. Dios empieza a hablarles y no saben cómo interpretar sus palabras. Dios les dice, quiero que me adoren. Y cuando Moisés baja del monte de recibir la ley, ¿qué encontró? Un becerro de oro, hermanos. Y todo el mundo adorando y danzando y alabando al becerro de oro. Ahora, lo primero que pensamos, hermanos, es, qué gente tan idólatra, qué gente tan mala, qué gente tan... Hermanos, no. Es que a ellos se les olvidó cómo adorar a Jehová, al Dios verdadero. Y los 10 mandamientos, hermanos, es cuando Jehová les dice, a ver, miren, se les olvidó. Siéntense, por favor, y escuchen esto. Así es como se adora a Jehová. Así es como se adora a Jehová. Por eso, hermanos, estos 10 mandamientos, Éxodo 20, son un recordatorio de cómo adorar al Dios verdadero. A un pueblo que se le había olvidado, un pueblo que era experto. Porque si nosotros leemos la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de José, antes de Egipto, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que ellos viven vidas que le agradan a Jehová. Pasaron 400 años en Egipto y ahora el pueblo salen, millones de ellos al desierto, quieren adorar a Jehová y se les ha olvidado cómo hacerlo, hermanos. Ellos tienen sus ideas, ellos tienen sus deseos,
Ellos dicen, hay que hacerlo así, hay que hacerlo de esta otra manera, pero Jehová dice, no, vamos a hacerlo. Y necesitan aprender, necesitan volver a aprender, necesitan recordar cómo adorar a Jehová. Entonces, cada mandamiento, hermanos, cada uno de ellos, empezando por el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es un recordatorio de cómo el pueblo debe adorar a Jehová y de cómo a Dios le gusta ser adorado. Y cada domingo que veamos uno, que veamos el primero y el segundo y el tercero y vayamos reflexionando en la ética y en las grandes enseñanzas cristianas que hay para nuestra vida, tenemos que ir recordando, hermanos, que estas son enseñanzas, recordatorios de cómo a Dios le gusta ser adorado. Permítame muy brevemente hablarle de la historia de estos 10 mandamientos. Primero en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, verso 7 de Éxodo. Dice la palabra de Dios, escuche con atención, dice: luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Mira, el clamor de Israel me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Hasta ahí la lectura. ¿Usted conoce este pasaje? ¿Usted conoce este pasaje? ¿Verdad? Y usted sabe que Jehová recibió el clamor del pueblo. Que Jehová recibió el clamor del pueblo. Y que Dios mandó a Moisés a liberarlos. Que Dios mandó a Moisés a liberarlos. Ahora, Moisés, ¿usted se acuerda de cuando Dios llamó a Moisés? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés da varias excusas, ¿se acuerda? Dios le dice, ve y saca al pueblo. Ve y habla con el faraón. ¿Y qué dice Moisés? No, Señor, yo no puedo hacerlo porque mejor manda a otro, porque yo no hablo bien, no, manda a otro. Y al final Jehová le dice a Moisés, no, ve tú, tienes que ir tú. Y esta es la historia de la conversación entre Jehová y Moisés, el llamamiento de Moisés. Moisés es llamado para liberar al pueblo. Después viene lo de las 10 plagas, usted conoce esto. El pueblo sale de Egipto y Dios lo llama a adorar. Le dice, quiero que vayan al desierto y me adoren. Adórenme ahí. Y el pueblo, aquí es donde viene el problema, hermanos. El pueblo no sabe cómo adorar a Jehová. ¿Sí? El pueblo no sabe cómo adorar a Jehová. Y ahora, hermanos, Dios le da estos mandamientos al pueblo para que ellos recuerden lo que es importante para Dios. Quizá ellos tenían algunas ideas de cosas que les habían enseñado sus antepasados. Pero Dios quiere sentar a todo el pueblo a que escuchen cómo es que deben adorarlo. ¿Cómo deben adorarlo? Entonces, esta es la historia que hay detrás de los 10 mandamientos, hermanos. A veces cuando pensamos en los 10, es más, hay hasta libros que se escriben, los 10 mandamientos de la comida, los 10 mandamientos de los hijos, los 10 mandamientos del matrimonio. Y se usa este título, hermanos, como cosas que hay que hacer, ¿verdad? Cosas que hay que hacer. Entonces decimos, imagínense que yo vengo aquí a la iglesia y yo digo, ok, hermanos, voy a poner mis 10 mandamientos, los 10 mandamientos de Juan Mesa, y pobre del que no los haga y los pego ahí. Bueno, creo que nadie los haría para empezar, ¿verdad? Pero imagínense que yo los pego ahí, lo primero que pasa es, pero ¿por qué 10 mandamientos, verdad? O sea, la gente lo percibiría como una persona autoritaria, mandona, como decimos, ¿no? Porque los 10 mandamientos los asociamos con un Dios mandón, ¿verdad? Un Dios que viene y haga esto, y pobre de usted que no lo haga. Y a veces, hermanos, ese es nuestro enfoque a los mandamientos de Dios. Pero cuando entendemos la historia, por eso no podíamos estudiarlo sin entender la historia, de que Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo. Después, número 2, Dios los llama al desierto para adorar. Y número 3, cuando ellos están en el desierto y tratan de adorar, hermanos, ellos no saben cómo. Y es ahí donde les dice Jehová,
escuchen lo que les tengo que decir. ¿Sí? Dice el capítulo 19 de Éxodo, hermanos, dice, capítulo 19, versículo, desde el 4, Éxodo 19, 4. Dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen, versículo 5, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Si usted creía que 1 de Pedro capítulo 2 era invención de Pedro, no, ¿verdad? Él está citando ahí Éxodo capítulo 19, cuando él dice, nosotros somos real sacerdocio, ¿se acuerda? Pueblo elegido por Dios, nación santa, ¿verdad? El escritor está citando Éxodo 19. Entonces, si leemos el capítulo 19 de Éxodo, inmediatamente después viene el 20, los 10 mandamientos, nos damos cuenta, hermanos, que Dios no es un Dios que viene y se para y dice, a ver, esto es lo que tienen que hacer y el que no lo haga se muere. No, hermanos, en el 19 dice Dios, yo los amo muchísimo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, quiero que alumbren a los demás, son las personas que yo elegí y por eso tienen que saber cómo adorarme, por eso tienen que saber cómo hacerlo y por eso es que les tengo que dar estas enseñanzas, tienen que escuchar eso, guardarlo en su corazón, guardarlo en su mente y empieza desde el capítulo 20, versículo 1 en adelante, empiezan los 10 mandamientos. Esta es la historia de los 10 mandamientos, hermanos. Un Dios que quiere recordarle a su pueblo que se le ha olvidado cómo adorar a Dios. Y el propósito de los 10 mandamientos, hermanos, número 1, es precisamente recordarles cómo hacerlo detalle a detalle. Detalle a detalle, hermanos. Si leemos Éxodo 20, no tengas, versículo 3, no tengas otro Dios aparte de mí, no hagas ninguna imagen, no usarás mi nombre en vano, aprende a guardar el día de reposo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no codicies lo de tu prójimo. Y leemos estos mandamientos, hermanos. Muchos cristianos piensan y dicen, pero eso es del antiguo pacto. Eso no tiene que ver conmigo, yo no vivo bajo la ley. ¿Verdad? Pero cuando entendemos, hermanos, que estos no son mandamientos de un pacto, sino mandamientos de vida, que son mandamientos para la vida de todas las personas, hasta para los que no son cristianos, necesitamos entenderlas. Y son mandamientos, hermanos, que nos recuerdan cómo adorar a Dios. Pero usted dice, oiga, pero esto no parece una adoración. Éxodo 20 no parece una adoración. Porque si a mí me dan a organizar una adoración, pues yo me preocupo de los cantos, de lo que la mayoría quiere hacer. Los cantos, de la predicación, de la oración. Esto no parece un servicio de adoración, pero este es el servicio de adoración y hemos insistido tanto con eso aquí, hermanos, en las clases y en los sermones, de que esta es la adoración que Dios quiere de nosotros. Que si estamos preocupados por lo que pasa el domingo 1 hora, no sirve. Que esta es la adoración que el Señor nos pide. Por eso es un recordatorio de adoración verdadera, ¿verdad? Los judíos, hermanos, tenían cada detalle de su vida lo tenían moldeado para adorar a Dios. De la manera en la que echaban la red, era una ordenanza. Todo venía escrito en la tradición. La manera en la que se vestían, lo largo de su vestido, su peinado, cómo usaban esos recordatorios, esos versículos que se pegaban ahí, la manera en que sembraban, la manera en la que cosechaban, la manera en la que hablaban con sus esposas, la manera en la que ordeñaban sus animales, la manera en la que mataban un animal para comerlo, la manera en la que compartían, la manera en la que vendían, la manera en la que compraban. Todos los detalles de la vida diaria, hermanos, estaban forjados por estatutos religiosos. Todos, porque en cada detalle, en una venta y una compra, decir, mira, te vendo 1 kilo de chiles y me vendes 1 kilo de tomates, hasta en eso, en esta cosa tan insignificante, hermanos, los judíos encontraban la voluntad de Jehová, ¿verdad? Y por eso Éxodo 20, hermanos, es un recordatorio de adoración, de nuestra vida de adoración. ¿Qué sabían los judíos de adoración, hermanos? Los judíos habían visto por 400 años cómo los egipcios adoraban a sus dioses. El fuego, el agua, los dragones, mataban señoritas y los ofrecían, mataban niños y los ofrecían. Y esa es la idea que ellos tienen de adoración. Y dice Dios, así no se adora a Jehová, así se adora a Jehová. Así es como se adora a Jehová. Y número 2, hermanos, para terminar, el propósito
es aprender a vivir para Dios cada instante de nuestra vida. Aprender a vivir para Dios. ¿Por qué le digo esto que es importante aprender a vivir para Dios? Mira, porque usted va a la calle, usted encuentra a la persona más atea que usted puede encontrar. Yo conozco personas que son ateos, usted conoce personas que son ateos y que dicen, yo no creo en Dios. Pero usted los ve, usted se imagina un ateo, y quizá a veces nos imaginamos a alguien que vive mal, drogadicto, alcohólico, con una familia desintegrada. Y no, hermanos, hay gente atea que es muy moralista, que a veces tienen hasta una mejor moral que los cristianos, ¿sí o no? Fieles a su esposa, trabajadores, alegres. Una gente que usted conoce y dice, qué bien caen ellos, ¿verdad? Una moralidad intachable, buenos vecinos, así, familia de fotografía. Y le dicen al final, pero yo no creo en Jehová. Y dice uno, bueno, pues si a este lo que le falta es ser cristiano, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos un miembro de estos en la iglesia, verdad? Pero dice, no, yo no creo en Dios. No, yo no creo en Dios. Yo me acuerdo aquí hablando cuando dábamos la clase de inglés con algunos de los muchachos, uno de ellos dijo, no, yo soy ateo, gracias a Dios, dijo. Gracias a Dios soy ateo, dijo uno. Digo uno, ay, nos reímos ahí, dijo, no, yo soy ateo. Y el ateísmo ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo en nuestra sociedad. Pero el ateísmo, hermanos, el ser moral, el querer portarse bien, el querer cumplir estos mandamientos sin Dios, no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Lo que nos hace ser todo esto, ser fieles, ser trabajadores, ser buenos, ser amables con los demás, ¿verdad? Es Dios, hermanos. Él es el centro de nuestras decisiones, ¿sí o no? Él es el centro de nuestras decisiones. Él es el centro de los mandamientos, hermanos. Si Dios no está, si Dios no existe, Pablo lo dijo, todo es en vano. Si Dios no existe, hermanos, yo no tengo nada que hacer aquí, hermanos. Yo no tengo nada a qué venir a este lugar, ¿verdad? Si Dios no existe, hermanos, yo no siento la responsabilidad de portarme bien con nadie. Yo me dedicaría a disfrutar la vida, sinceramente. Si yo me entero el día de mañana que Dios no existe, hermanos, yo me dedico a disfrutar mi vida, ¿verdad? Yo me dedico el resto de mi vida hasta que Dios me dé licencia a disfrutar mi vida con los mayores placeres carnales y con todo lo que se me antoje a mí. Yo me dedicaría a eso. Pero la restricción, hermanos, el límite no es por mí, no es por los demás, es por Dios. ¿Cierto o no? Es por Él, hermanos, ¿verdad? Es por Él que hacemos estos 10 mandamientos, hermanos, son para vivir para Dios. Él es la razón de vivirlos. Él es la razón de hacer todo lo que hacemos. Sin Él, hermanos, no tiene sentido esto, ¿verdad? La iglesia no es un club social en donde aceptamos a unos y le pedimos membresía y tienes estos derechos y estas responsabilidades. Eso es SAMS. Ahí usted va a SAMS y ahí sí, su tarjetita la paga y tiene sus derechos. La iglesia es para Dios, es para venir a animarnos, para vivir. Todo lo que hacemos se hace para Jehová, se hace para el Señor. Y esa es la invitación de los 10 mandamientos, hermanos. Y vamos a estar viéndolos uno por uno, ¿verdad? El próximo domingo vamos a ver y a reflexionar de diferentes perspectivas sobre esto de no tener dioses ajenos delante de nosotros y cómo aplica a nuestra vida cristiana. Y va a ver usted que hay muchas aplicaciones y muchas enseñanzas para estas palabras en nuestra vida. Pero si alguna vez usted se ha sentido mal, porque usted sabía hacer algo